noticia urgente a las 5 de la mañana, 4 minutos. Están confirmando el fallecimiento del Papa Francisco. Una noticia que conmueve, el fallecimiento de Bergoglio. La noticia fue confirmada por Vatican News. Ahí vemos justamente el posteo del fallecimiento del Papa Francisco. Una noticia que se dio en los últimos minutos. Estamos difundiéndolo en la pantalla de Todo Noticias. La muerte de su santidad, la muerte del Papa Francisco, luego de Pascua. Sí. Y es insólito, ¿no? Porque ayer se lo pudo ver. Sí. Exactamente. Ayer estuvo dando justamente sí, la misa, saliendo, la misa. Saludando desde el balcón. Ahí vemos justamente el posteo de Vatican News. El Papa Francisco murió en Pascua, el 21 de abril, a los 88 años, en la residencia vaticana de Santa Marta. Estamos esperando mayores precisiones de cómo fueron sus últimas horas y también todo lo que se vendrá dentro del Vaticano y en el mundo con esta noticia de la muerte del Papa Francisco. Reiteramos, fue confirmada por el Vaticano. Será un lunes distinto que impactará en la agenda de todo el mundo. Su última aparición fue hace horas. Sí. Fue hace horas. Durante la celebración de Pascua estamos viendo justamente imágenes, últimas imágenes de Francisco. En otras épocas con otra condición de salud. El Papa había desmejorado considerablemente su salud en los últimos tiempos. Estuvo internado desde el 14 de febrero en Roma, en la Clínica Gemelli, donde se seguía de cerca su evolución. Había sido dado de alta, pero continuaba bajo tratamiento por su afección pulmonar. Y lamentablemente amanecimos con esta noticia. Mira, Day, esto es ayer. Sí. Esto fue ayer mismo. ¿Sí? De hecho, van a ser seguramente, obviamente, las últimas imágenes del Papa con vida. Exactamente. Horas después, estamos confirmando esta noticia. Pater, et Filius, Spiritus Sancti. Amén. Ahí vemos las imágenes. Hay una música. Alerta en C5N. Tenemos la tristeza de comunicar entonces que falleció el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, a los 88 años. Lo habíamos visto ayer en la misa de Pascua, en el domingo de Pascua, y lamentamos comunicar esta información. Allí, bueno, lamentablemente damos esta noticia comenzando el programa. 88 años, entonces murió el Papa Francisco ayer, que se lo había visto después de haber pasado, ¿no?, por una situación de salud bastante complicada en las últimas semanas, donde se había repuesto de alguna manera muy poco como para poder dar y brindar sus palabras ayer
en la Basílica de San Pedro, allí por supuesto, la misa de Pascuas. Él habló sobre distintos temas, se lo veía bastante complicado, también por supuesto con una movilidad bastante reducida. Y ahora en las últimas horas en sí se da a conocer la noticia de su deceso, de su fallecimiento. Jorge Bergoglio había nacido en el año 1936. A los 88 años dejó este mundo. Hace instantes lo confirmó la cuenta oficial del Vaticano en todas sus redes sociales. Como decía Majo, Francisco, que había tenido sin dudas unos meses muy complicados de salud, había estado internado durante muchísimo tiempo, y el desenlace, muchas personas ya hasta lo habían dicho antes, que era muy difícil la situación en cuanto a la salud del Papa y a lo que venía pasando, y se vaticinaba que podía llegar a pasar esta situación. Tristeza total, no solo en las calles de la Plaza San Pedro, en el Vaticano, en la República Argentina. Bueno, alguien tan importante como el Papa, una de las personas más importantes del mundo, sí, de hecho. Sumamos a Gaby con más información acerca de esta noticia. Gaby. Hola, buenos días, día. Chicos, buenos días, comunidad. La verdad que noticia. Abrir con esta noticia, falleció. La libertad avanza. Kirchnerismo es lo viejo y es la decadencia, y nosotros somos lo bueno, lo nuevo y lo que venimos a... Murió el Papa Francisco. Murió este lunes en nuestra madrugada a los 88 años. Esto ya está confirmado por el Vaticano en un comunicado en principio difundido a través de su canal oficial en Telegram. El deceso se produjo apenas un día después de que el sumo pontífice hiciera su aparición pública desde el balcón de la Basílica de San Pedro durante la celebración de Pascua, en lo que se convirtió en su último mensaje al mundo. Queridísimos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. Esto lo declaró el cardenal Kevin Farrell, quien leyó el comunicado oficial del Vaticano. Esta mañana a las 7:35, eso es 5 horas menos a la Argentina, es decir, 2:35 de la mañana, hora de la Argentina, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia, pero desde muy temprano ya hubo repercusiones en la Argentina. Mariel, contanos, por favor. Así es, la primera repercusión oficial del gobierno argentino llega por parte de Nahuel Sotelo, el secretario de culto. Seguramente todos recordamos qué estábamos haciendo aquel día de marzo de 2013, cuando por primera vez se anunciaba que un papa no europeo era elegido. Y todos seguramente recordamos qué sentimos cuando nos enteramos de que la silla de San Pedro iba a ser ocupada por un argentino. Hoy nos toca la parte triste de esta historia. Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. En sus años de papado supo tender puentes entre culturas, credos y corazones, recordándonos que la verdadera grandeza está en el servicio desinteresado y en la misericordia. Que su legado de fraternidad, diálogo y paz siga inspirando a todos más allá de fronteras y religiones. Elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno y por consuelo para toda la Iglesia. Hoy la eternidad recibe a un hombre que supo caminar con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Que descanse en paz, Francisco, el Papa del pueblo argentino, el Papa del mundo. La noticia está golpeando obviamente en todo el mundo, pero más fuerte que nunca en la Argentina y obviamente en Italia. Diario La Stampa, 12 años después de aquel famoso y sorprendente Hermanos y Hermanas, buenas noches, pronunciado desde la logia central de la Basílica de San Pedro, murió Francisco, el Papa del pueblo y de las sorpresas. Son muchos los medios del mundo que lo llaman el Papa del fin del mundo. Tenía 88 años y acababa de recuperarse de una grave neumonía bilateral que lo mantuvo hospitalizado durante mucho tiempo. El cardenal Kevin Farrell hizo el anuncio con estas palabras: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor tengo que anunciar la muerte del Santo Padre. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y la Iglesia nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente
en favor de los más pobres y marginados, con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso. Tucu, tenemos más información a esta hora. Exactamente, Pepe, está llegando todos los líderes mundiales, están empezando a despedir, sobre todo en Europa, que ya estamos pisando el mediodía en varias de las ciudades, ya lo hizo Pedro. 5 de la mañana, 54 minutos, buenos días, bienvenidos. Esta es la noticia del mundo, por supuesto, hace un ratito lo confirma el Vaticano en un comunicado en su idioma original, que es el italiano. Allí el cardenal a cargo, el camarlengo, anunciaba el fallecimiento del Papa Francisco. Ayer, en el día de Pascua de Resurrección, apareció el Papa Francisco saludando a los fieles. Muy breve el saludo, lógicamente impactado. Estas son las imágenes de ayer, las últimas imágenes del Papa vivo. Te diría que hasta sorpresiva esta salida, frente a cerca de 35.000, 40.000 fieles que estaban allí, como cada domingo de Pascua en el Vaticano. Un Papa que venía de 38 días de haber estado internado, con una neumonía bilateral, con 2 episodios realmente graves, donde en ese momento se temía por su vida, y finalmente fue dado de alta. Casi una recuperación sorpresiva. Esta mañana el Papa no aparecía, y cuando lo fueron a buscar allí vieron que había fallecido durante la noche, mientras dormía. Es la noticia, por supuesto, del mundo, un Papa que asumía este papado el 13 de marzo de 2013, si mal no recuerdo. Un papado que él mismo había anticipado que iba a ser corto, entre 5 o 6 años, no mucho más. Venía de te diría, de un cimbronazo en la Iglesia, porque Ratzinger, que en ese momento era el Papa, había renunciado. No tenía la Iglesia en su historia una renuncia. Que esto también lo termina condicionando. El Papa Francisco, el cardenal Bergoglio en ese momento, había presentado la renuncia. Ya había cumplido los 75 años, se había presentado su renuncia ante el Papa Ratzinger en ese momento, cuando se produce después la renuncia de Ratzinger al papado, con lo cual no es aceptada su renuncia como cardenal primado también de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando se había hecho el concilio, el segundo más votado había sido, después de Ratzinger, había sido Bergoglio. Es decir que... 5 de la mañana, 6 minutos, 11:06 la temperatura en Buenos Aires. Último momento. Murió el Papa Francisco. Triste noticia que tenemos que contar a las 5 de la mañana con 6 minutos. El deceso de Jorge Bergoglio. Murió el Papa Francisco. 88 años sí. tenía. Terrible, esto de ahora, chicos, y conmoción porque... Había participado de la misa de Pascua. Sí, lo anuncia la oficina de prensa del Vaticano, que el sumo pontífice falleció hoy a los 88 años en Roma, confirmado hace instantes esta noticia que obviamente va a sacudir a todo el planeta. Claro, por la pulmonía bilateral y una infección polimicrobiana, según detalla el informe. Esto, bueno, hace instantes la información se está ampliando, estamos obviamente... tratando ¿Repetí, Asti, por favor? Bueno, padecía una pulmonía bilateral con infección polimicrobiana. Recordemos que había estado internado y había cierta satisfacción porque se había mostrado público después de... Ayer, justamente participó de la misa de Pascuas en el Vaticano. Él no leyó el habitual discurso, ¿no? Su palabra la hizo otra persona. Él se lo vio en silla de ruedas, no tenía, digamos, ninguna ayuda, por lo menos visible, para respirar. Pero ahí está, mirá. Claro, esta es la imagen de ayer que nos da el DIRE.
bueno, todos los fieles que estaban allí y justamente en un momento muy sensible dentro de la religión, estamos hablando de Domingo de Pascua, se lo vio y fue ovacionado, por supuesto. Y en la cuenta del Papa, justamente uno de los últimos mensajes subidos ayer en torno a mensaje pascual decía: quisiera que volviéramos a esperar en que la paz sea posible, que desde el Santo Sepulcro, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos y los ortodoxos, se irradie la luz de la paz sobre toda Tierra Santa y sobre el mundo entero, justo en un contexto de alto conflicto en todo el planeta, con incluso más situaciones que dan a entender que podemos derivar aún en mayores escaladas de violencia, y también haciendo referencia a esta situación de celebración. Estamos en vivo, en directo. 2 minutos para las 6 en Argentina y faltan 2 minutos para las 11 de la mañana en Roma, en Italia, donde falleció el Papa Francisco. Por supuesto que el mundo se detiene para compartir los detalles y actualizar lo que fue el mensaje oficial del Vaticano después de un fin de semana en la cual, a horas de su fallecimiento, él había estado presente en la celebración de las Pascuas en el Vaticano. Habló para todo el mundo y por supuesto que desde ya el recuerdo y el impacto de lo que fue su discurso. Un mensaje por la paz y para la paz. El sumo pontífice, así es como informa el mensaje del Vaticano, que en el amanecer italiano, en el amanecer en la ciudad de Roma, falleció. Los restos, como te estamos contando y mostrando, descansarán en Santa Marta Maggioni. No nos olvidemos que estamos hablando de su deceso y la visita pendiente que quedó en nuestra Argentina. Esta imagen, la de la paz, la de su preocupación, la de su desvelo, que son las guerras activas en el mundo. Bueno, esto es información de último momento. Vemos la imagen de Francisco. Murió el Papa Francisco. Murió el Papa Francisco. La noticia que no queríamos dar. Durante semanas estuvo peleando por su salud en el Instituto Gemelli. Había salido de ese duro momento en el que su salud estaba afectada. Después de la jornada de ayer en la que se lo había visto con el Papamóvil recorrer la Plaza de San Pedro en una jornada tan importante como son las Pascuas, una fecha importantísima con la resurrección de Jesucristo, con el momento en el que la Iglesia Católica se une y el Papa Francisco apareció en esa jornada importantísima ayer, una imagen que recorrió el mundo. Y les digo, la verdad es inesperado, en el sentido de cómo se lo vio ayer, ¿sí? Después de estar peleando por su salud. Murió el Papa Francisco. Esto es información de último momento que te lo estamos contando ahora en Amanece IP. Te decía, había participado en la jornada de ayer de la misa de Pascuas en el Vaticano. La paz no es posible sin la libertad religiosa, había dicho en la jornada de ayer Francisco, el sumo pontífice, que tenía 88 años,
permaneció en la silla de rueda en el balcón de la Basílica de San Pedro mientras un colaborador leía las bendiciones. Francisco participó de la misa. Te decía, ¿no? Una imagen que recorrió al mundo porque, bueno, era importante la reaparición del Papa en una fecha tan importante para la Iglesia Católica. Convaleciente de una reciente infección respiratoria que, como te contábamos, lo había mantenido internado durante varias semanas en el Instituto Gemelli. Había aparecido ayer, en la jornada de ayer, el domingo, en el balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro para la tradicional bendición, donde hizo un contundente llamamiento por la libertad religiosa como condición indispensable para la paz en el mundo. Más práctico, menor precio. Nuevo Tafirol Forte. Buenos días, información de último momento, 6:30 de la mañana. Estamos en vivo. Fuentes vaticanas anunciaron que en la madrugada murió el Papa Francisco. La noticia acaba de conocerse, fue a las 7:35, hora de Roma, a las 2:35 de nuestro país, y fue oficial hace algunos minutos. A la edad de 88 años falleció el Papa Francisco. Fueron 12 años de pontificado, estuvo hasta ayer incluso cumpliendo con los protocolos habituales en las celebraciones pascuales, con las limitaciones del caso. Claro, ustedes recordarán que el Papa Francisco estuvo internado más de 30 días y la de ayer justamente, era la aparición más importante de las últimas semanas para el Papa Francisco. 7:30 de la mañana, hora local, hora de Italia, hora de Roma, anunciaron fuentes vaticanas que lamentablemente el Papa Francisco había fallecido. Lo vemos en su última aparición, en las últimas horas, en la misa de Pascuas, con una gran cantidad de gente y de fieles que sobre todo se habían acercado después de lo que fue su periodo de internación y de posterior recuperación en la salud del Papa Francisco, aunque se lo vio visiblemente desmejorado. En algunos momentos le faltaba el aire, pero aún así, y por propia decisión, decidió estar al frente de la misa pascual. Lo que vemos es su aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro, con todos los fieles, con miles de fieles, como siempre allí. Recorrió además la plaza, no indicado ni sugerido por los médicos, pero así era el Papa Francisco hasta sus últimas horas. Deseó felices Pascuas a los fieles y además leyó un mensaje con ayuda de un colaborador, haciendo foco sobre la crisis humanitaria en Gaza. Esa fue la última actividad que el Papa Francisco, con las imágenes que estamos recordando, tuvo en la jornada de ayer, domingo de Pascua. Después de esto, lamentablemente, su condición de salud llegó a un estado crítico e informó el Vaticano su deceso. Estamos en directo con Matías Panza, en directo desde Roma. ¿Qué tal? Buenos días, Matías, gracias por este contacto. ¡Te la puedo creer! De la mañana, 33 minutos. Arrancamos temprano con esta noticia que conmueve al mundo. Murió el Papa Francisco, una noticia que se confirmó a las 7:33 por parte del Vaticano, hora de Europa. 88 años tenía el Papa Francisco, venía luchando ya con distintas internaciones en el Hospital Gemelli, allí en Italia. Idas y vueltas también sobre la comunicación acerca de su estado de salud. Hoy, cuando lo fueron a despertar, se dieron cuenta que no reaccionaba y ahí tomaron conocimiento de que el Papa había muerto. Desde el Vaticano, el cardenal Kevin Joseph Farrell fue
el encargado de dar la noticia al mundo, anunciando el fallecimiento del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. Ahora le seguirán 5 días de despedida del Papa Francisco y luego será enterrado en una basílica que él eligió, de una de las basílicas de Roma que está atrás de la Embajada Argentina, muy pequeña. Y en 15 días tendremos el cónclave para elegir un nuevo papa. Será una celebración distinta a la de estos funerales. El propio Francisco, marcando la diferencia del final de su papado, también eligió una manera distinta para que lo despida el mundo. Estamos hablando del legado que deja, bien distinto, en la Iglesia Católica, un hombre que ya en los últimos 30 y pico de días, con su internación, luego con el alta, quiso estar para ese mensaje de la última Pascua. En las últimas horas fue su último mensaje al mundo. El primer papa latinoamericano que ha llegado al Vaticano, que ha llevado cosas por las cuales ha sido muy criticado en el último tiempo. Por ejemplo, la ceremonia de la Pachamama al Vaticano, también reivindicando cómo otros cultos se acercaban a Dios. Vamos en vivo al Vaticano ahora a ver cómo está la Plaza Central. Y la gente que empieza a llegar, ¿no es cierto? Sí, a despedirse. Los líderes del mundo empiezan a enviar también sus condolencias a medida que se despiertan con esta noticia, conmoción a nivel mundial. El mundo no habla de otra cosa. Esta es la imagen en vivo ahora de la Plaza del Vaticano. De la mañana en punto. Y la noticia que tenemos para contarte está relacionada, claro, con el Papa Francisco, quien murió durante la mañana en Roma, allí en el Vaticano, en Italia. El anuncio fue hecho a las 7:35 hora de Italia exactamente. Así anunciaba el Vaticano la muerte del Papa Francisco. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Ahí estaba el cardenal Kevin Farrell anunciando la muerte del Papa Francisco, y allí teníamos la primera palabra oficial y la confirmación con este mensaje, destacando por sobre todas las cosas el gran legado social que deja el Papa Francisco, siempre abogando por los más pobres
y por aquellos que están marginados. En eso fundamentalmente hacía hincapié allí el cardenal Kevin Farrell. Sin dudas, un día muy triste. Es información urgente, lo confirmó el Vaticano. Murió el Papa Francisco. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Es el 17 de diciembre de 1936. Fue el Papa 266, el Papa argentino, el Papa de la Iglesia Católica. Como tal, fue el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Esto fue tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, elegido Papa el 13 de marzo de 2013, en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Eso dice la información oficial. Para los argentinos es una información fresca y conmovedora, porque en aquel momento, el día que Jorge Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires, fue elegido Papa, fue tal vez la noticia más importante del siglo, solo que no lo sabíamos. En el día de su partida, tal vez, tomemos dimensión de algo a lo que nos habíamos acostumbrado, de ver en el Vaticano a un Papa que había... ...6:30 minutos en todo el país. Comenzamos esta semana con una noticia trágica que involucra directamente no solamente a todos los fieles de la Iglesia Católica, sino también al mundo. Una noticia de conmoción global. La muerte del Papa Francisco. Se acaba de conocer hace minutos nada más la información escueta pero contundente que llega desde Roma. La confirmación oficial por parte del Vaticano, 5:35 minutos, hora italiana, momento de la muerte del Papa Francisco. Estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes en directo y el crespón negro de luto en la imagen que acompaña la televisión pública para todo el país. De esta manera, en Italia ya comienzan a concentrarse los feligreses frente a la Basílica del Vaticano. Estamos compartiendo imágenes justamente en vivo de la mañana en Roma, en Italia, en la ciudad del Vaticano, y una noticia que empieza a recorrer cada rincón del planeta. El mundo en sus diferentes hemisferios va amaneciendo, va encontrando el mediodía, y todo el planeta se sorprende por esta información, no por el estado de salud del Papa, que ya venía siendo delicado en este último tiempo, pero hasta el día de ayer pudo encabezar la misa de Pascuas. Participó un momentito, nada más, justamente de la bendición Orbi, perdón, lo voy a decir bien. Herbit et Orbi. Orbi et Urbi, sí. Esa es la bendición formal por el domingo de Pascua, y esa imagen
en directo desde el Vaticano, que da cuenta de la espera justamente de parte de la comunicación formal que ya tuvo lugar hace algunos minutos nada más, de parte de quien queda a cargo de la Iglesia en la función administrativa con la muerte del Papa. Lo escuchamos y lo vemos. Dale. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Aquí las palabras del cardenal Kevin Farrell, el encargado justamente. 5 de la mañana, 12 minutos. Así comenzamos el Reporter 910. Así empezamos la semana. Y lo hacemos con vos luego de un fin de semana largo. Y esta noticia que acabamos de confirmar, la muerte del Papa Francisco tras el fin de semana de la Pascua de Resurrección. El conocimiento de la noticia que tomamos a primera hora del día en este lunes. El líder espiritual, se podría decir, de la Iglesia Católica, con una trayectoria que lo llevó a estar 12 años en el Vaticano. Pocos imaginaban que Jorge Bergoglio, allá por el 13 de diciembre de 2013 justamente, se iba a convertir en el líder de la Iglesia Católica, que lo va a recordar seguramente como un papa de convicciones y que estuvo dispuesto en todo momento a generar cambios. Aquellos cambios que la Iglesia misma como estructura se fue resistiendo a llevar a cabo. Pero el paso que fue dando el Papa Francisco convirtió a cada uno de esos momentos en instancias decisivas en un mundo que ofrece una dinámica muy particular. Bueno, la noticia ahora tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco, que había estado internado 5 semanas en esta última internación en el Hospital Gemelli, y a partir de esa externación se tejieron un sinfín de especulaciones, pero se veían mejoramientos en su estado de salud. A nivel respiratorio, básicamente, los médicos eran los que habían dado, bueno, un panorama alentador, si se quiere, para esta recuperación del Papa Francisco. Jorge Ruti, buen día. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo le va? Bien. Tristísima noticia la que nos, aparte...